Muy buenas noches. Son las 19:01 de este sábado 28 de marzo de 2020. Estamos en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional, y esta es la conferencia de prensa diaria sobre la situación del nuevo coronavirus, la epidemia de COVID en el mundo y en México. En esta ocasión queremos compartir un mensaje de especial importancia para que la sociedad pueda tener una noción clara e inconfundible del momento de oportunidad que vivimos y de los riesgos que implicaría el desaprovecharlo. Por esta razón, en esta ocasión, quienes somos voceros técnicos estamos acompañados y respaldados por los funcionarios del más alto nivel del Gobierno federal en el campo específico de responsabilidad. En particular, a mi derecha está el señor secretario de Salud, el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, y a mi lado izquierdo está el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. Comentaremos los voceros técnicos, el doctor José Luis Salomía Segarra, director general de Epidemiología, y un servidor, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Asimismo, quisimos que nos acompañara en esta ocasión algunos de los miembros más activos de nuestro grupo técnico científico de asesoría, con el propósito de dejar también claro cómo estas decisiones, de acuerdo a lo que ha dispuesto el presidente desde el principio, se basan en las recomendaciones técnicas, científicas, que corresponden a las mejores prácticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. De manera general, presento al grupo técnico científico como un grupo multidisciplinario que incluye, entre otras capacidades en infectología, epidemiología, virología, medicina crítica, neumología, por mencionar solo algunas de las especialidades científicas que componen la capacidad técnica de este grupo. Destaco también que en el grupo participamos 7 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores en niveles 2 y 3, y esto suma, por la experiencia de estos funcionarios y especialistas, 350 años de experiencia en el sector salud. Asimismo, existe el respaldo de más de 1000 artículos científicos publicados en conjunto por la suma de los participantes en este grupo. Y de manera importante, destaco también la presencia en el grupo de 2 premios nacionales de ciencias, el doctor Mauricio Hernández y nuestro secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. De manera puntual, queremos hacer y nos dirigimos a la sociedad los siguientes posicionamientos técnicos. Número 1, las medidas de prevención y control que ha establecido el Gobierno de la República han sido diseñadas por un grupo de especialistas. Estas medidas han sido correctas, pertinentes y han sido instauradas de manera oportuna. Todas estas medidas se basan en evidencia científica y corresponden con las mejores prácticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Estas medidas se han comunicado reiteradamente y se han sustentado en el marco legal de nuestro país para formularlas a través de acuerdos y decretos del más alto nivel. No obstante, el llamado que hacemos hoy a la sociedad mexicana es a una reflexión en donde quede muy claro que se requiere reforzar el cumplimiento real de estas medidas. Es una responsabilidad de todos y todas y es nuestra obligación cumplirlas cabalmente y en forma enérgica, sincrónica y consistente. Todos y todas debemos cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también a nuestros seres queridos, pero también todas y todos debemos contribuir
para que logremos reducir la intensidad de esta epidemia. Por lo tanto, requerimos adoptar todas las medidas instruidas, no solamente aquellas que están encaminadas a la protección personal o de nuestro entorno íntimo. En la medida en que logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público en forma masiva, tendremos un beneficio para todas y todos. Y el beneficio necesario, imprescindible, impostergable, es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta República, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Quiero mostrarles la gráfica de los datos actuales del comportamiento epidémico de esta enfermedad COVID-19. Lo que podemos ver en la gráfica, y me voy a permitir ponerme de pie como hago en otras ocasiones, se compara con la situación que han vivido otros países y situación que no queremos vivir, ni el gobierno ni la sociedad. Nadie quiere vivir esa situación, porque esa situación, llegado el punto, es incontenible. Es incontenible. Aquí se ve, como lo hemos explicado en repetidas ocasiones, las curvas epidémicas, los casos acumulados, la cantidad de enfermos que se han reportado en 5 países: España, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. Y las hemos comparado insistentemente con la situación de oportunidad que vive México. Las curvas de esos países están en estos colores y hemos destacado el punto en el tiempo que marca el momento de oportunidad, el último momento de oportunidad. Y es este punto en donde la curva pasa de ser un momento de transmisión lenta para ser un momento de transmisión extremadamente acelerado. Ese punto está marcado por esta línea punteada. El 23 de marzo, México se encontraba exactamente en ese punto. Hoy lo hemos rebasado. Hoy lo hemos rebasado. Y como se muestra en la siguiente gráfica, estamos ya en un periodo de aumento acelerado, exponencial, en el número diario de casos. Día con día vemos cómo desde la segunda semana de marzo existe un crecimiento acelerado de la cantidad de casos diarios. Hasta hoy no hemos rebasado los 1,000 casos registrados. Aunque el crecimiento es muy acelerado, todavía tenemos la oportunidad de frenar, mas no de eliminar, pero sí de frenar la transmisión de este virus. Reitero, para que quede muy claro, no es posible, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, evitar la epidemia. No es posible. La vamos a tener en la fase 2, que ya estamos viviendo, y en la fase 3, que se avecina, y es la fase más difícil. Y esta fase difícil entraña, conlleva el peligro grande de que se saturen los hospitales. Y la saturación de hospitales con casos graves puede implicar el riesgo de que no sea posible atenderlos y tengamos muertes que de otra manera serían evitables. Regreso
al mensaje enfático. La única manera de reducir hoy la transmisión es quedándonos en nuestras casas, en forma masiva, todas y todos, y durante un periodo estipulado ya de un mes. Retomo también, para que no haya confusión alguna, que esto no significa, como lo hemos dicho desde el principio, que se va a evitar que sigan aumentando los casos. Que quede muy claro, seguirán aumentando los casos y va a haber casos graves y va a haber muertes. Lo que se puede lograr es que se retarde la velocidad de contagios y que entonces, cuando lleguemos a la fase de máxima transmisión, que aún no ha llegado, pero inescapablemente llegará, los hospitales tengan suficientes camas para poder atender a los casos. Que quede claro la importancia de quedarnos en casa, la responsabilidad de todas y todos, en el gobierno, en el sector privado, en el sector social. Todas y todos, al mismo tiempo. Para que el potencial de estas medidas entonces se alcance plenamente, debemos reforzar su adopción de los sectores público, social y privado. El gobierno ya está haciendo su parte al suspender todas las actividades, reservando exclusivamente aquellas que son indispensables para que pueda existir la vida en sociedad. El abastecimiento de alimentos, el abastecimiento de agua, la energía, producción y comercialización de energía, el servicio de limpia, actividades realmente indispensables. Nadie debe confundirse sobrevalorando la importancia de su actividad o sintiendo que se desprecia lo que hace. Lo importante es quedarnos en casa. Lo importante es reducir los contagios. Por ello también es particularmente necesario que el sector privado y el sector social se sumen con mayor fuerza, claridad y determinación a este esfuerzo. Para lograrlo, es necesario reforzar el mensaje a la nación de manera inmediata, clara y contundente. Y este mensaje estará acompañado próximamente de las indicaciones precisas de lo que corresponde a cada quien y de los elementos necesarios para garantizar su cumplimiento. Le voy a pedir al doctor Alomía si nos puede compartir ahora la información técnica sobre el estado que guarda esta epidemia en el mundo y en México. Gracias. Con su permiso, señor secretario, señor subsecretario. Como pueden ver ustedes en las láminas que acostumbramos todos los días en esta conferencia actualizar, la pandemia a nivel mundial continúa su evolución. El 75% de los casos, 3/4 partes de ellos, se han presentado en los últimos 14 días, lo que marca la evolución y la mantención de la transmisión en los diferentes países, sumando ya una totalidad de más de 571,000 casos. La tasa de letalidad mundial, global, se encuentra estable en relación a los últimos días, 4.6%, que es lo que ha venido prácticamente sucediendo. En la siguiente diapositiva podemos ver nuestro panorama nacional en función de la distribución de los casos confirmados en el país. Es importante igual comentarles que este mapa que ustedes ven en la diapositiva lo pueden ustedes ahora encontrar en la página de la Dirección General de Epidemiología, con la ventaja de que en la página se encuentra de manera interactiva, es decir, cada vez que ustedes den un clic sobre alguno de los estados que ahí aparece, podrán encontrar la información en relación a los casos confirmados específicos para ese estado, casos sospechosos, en su momento pendientes de resultado y muy importante, aquellos casos que han sido también descartados. Son 848 casos los que tenemos el día de hoy en la actualización.
4.341 casos se han descartado, eso también ha incrementado, y 2.623 casos se encuentran aún clasificados como sospechosos, por lo que podríamos lógicamente tener todavía más casos para el día de mañana, y lamentablemente se actualiza a 16 defunciones las que han ocurrido hasta el momento en México. Si vemos nuestra gráfica de distribución de los casos confirmados, tenemos ya ahora un nuevo balance entre hombres y mujeres, aunque los hombres todavía siguen siendo un poco más la proporción en los que se ha presentado. La manera como se ha presentado clínicamente entre hospitalizados y ambulatorios prácticamente sigue también similar. 12% tuvieron que ingresar a una unidad de segundo nivel, y en la gráfica inferior izquierda podemos ver de ese 12%, que representan 85 personas que fueron ingresadas a un segundo nivel, felizmente el 67% de ellas están en condición estable o estuvieron en condición estable. Un 28% de ellas sí tuvieron una gravedad y fue la razón y la evolución durante la hospitalización, incluyendo un 5% que se encontraron en una condición crítica, digamos, dado que tuvieron que ser intubados. Vemos que las proporciones de atención por institución se mantienen similar, se han mantenido prácticamente de esa manera durante la última semana, y pueden ver también la distribución en la gráfica de la derecha, la que está en barras, cuál ha sido el grupo de edad que ha estado siendo afectado. Vemos cómo el grupo de jóvenes en edad productiva, adultos jóvenes en edad productiva, son los que hasta el momento tienen, digamos, la mayor carga de enfermedad en relación a casos confirmados, repuntando en su momento en los mayores de 65 años, en donde también vemos cómo hay ese incremento. En el siguiente mapa podemos ver ahora cómo se distribuye, cuáles son las características de las 16 defunciones. Aquí sí vemos una mayor predominancia por los hombres, con un 87%. Vemos cómo la obesidad y la hipertensión siguen siendo las principales comorbilidades y por lo tanto factores de riesgo que han afectado a las personas, seguidas solo por una pequeña fracción por la diabetes, que prácticamente son las tres principales. El tabaquismo y la insuficiencia renal crónica también se han presentado, como ya lo veíamos anteriormente. Tenemos la distribución por estados, ustedes la pueden apreciar y consultar, y también pueden notar que en la distribución por edad, si bien es cierto ha habido defunciones también en adultos jóvenes, la gran mayoría, de hecho casi el 70% de ellas se ha presentado precisamente en adultos mayores, que sabemos que son el grupo principalmente el riesgo de complicarse y fallecer en esta enfermedad. La siguiente gráfica nos vuelve a actualizar la cantidad de casos que en su momento ya no tienen un nexo epidemiológico a la importación, es decir, que se consideran ya como transmisión en la comunidad, y vemos cómo esta cantidad de casos día con día sigue incrementándose, y así lo vamos a ver en la medida que nos vayamos adelantando o avanzando en este escenario 2 y transitando hacia un escenario 3, en donde sabemos, y lo habíamos dicho desde un inicio, en relación a los escenarios, los brotes comunitarios, es decir, la transmisión en la comunidad, es la que empieza a tomar ya la relevancia en relación a los casos importados que dejan de serlo, y entonces en fase 3 empieza en su momento la elevación de la transmisión. Es el panorama para eso. Muchas gracias, doctora Lomía. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, me vuelvo a parar. Quisiera despedir a nuestro grupo técnico presentándolos en lo individual y pidiéndoles, si son tan amables, de pasar a continuar las labores, dado que esto no para y está reunido todo el grupo del Comando Operativo. Está la doctora Ana de la Garza, a quien ya conocen, es directora de investigación operativa epidemiológica. El doctor Cristian Zaragoza, epidemiólogo también, la doctora además es doctora en salud pública. El doctor Cristian Zaragoza, quien es especialista médico, especialista en epidemiología, director de información epidemiológica. El doctor Rui López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, quien es doctor en epidemiología, investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Recuerden el teniente Víctor Gómez Bocanegra, quien es jefe de epidemiología de la Secretaría de Marina. La doctora
Concepción Grajales Muñiz, quien es la coordinadora de vigilancia epidemiológica del Instituto Mexicano de Seguro Social, también médica especialista en epidemiología. El doctor Víctor Hugo Borja Burto, quien es investigador nacional nivel 3, es epidemiólogo, doctor en epidemiología y es el director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor Mauricio Hernández Ávila, quien es investigador nacional nivel 3, doctor en epidemiología y director de prestaciones económicas y sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Atrás, la doctora Aletze de la Torre Rosas, quien es directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, es médica internista, médica especialista en infectología y además maestra en salud pública y epidemiología. El doctor Ricardo Cortés Alcalá, quien es director general de promoción de la salud y además es médico especialista en epidemiología. La doctora Celia Puche Aranda, quien es directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, es también investigadora nacional nivel 2 y expresidenta de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Y la doctora Espitia, quien es médica especialista en neumología del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y además es doctora en Políticas Públicas de Salud. Este es parte de nuestro grupo técnico. Trajimos a algunos de ellos que son muy representativos de los liderazgos del grupo científico y técnico. Allá en el comando operativo están reunidos muchos más y les pido respetuosamente si pueden retirarse para continuar con las labores mientras termina la conferencia de prensa. Muchas gracias. Ahora sí, abrimos a preguntas y respuestas. Tratemos de ser concretos y ordenados, por favor. Vamos a empezar por la primera fila, los 4 en la primera fila, y nos seguimos en la siguiente fila. Por favor.